Yo inclusive he mandado un tuit hace como 3 semanas atrás pidiéndole al presidente Sagasti que invite a ambos a Palacio a conversar. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando? ¿Tú qué piensas de este tema del fraude y incluso de la invocación al golpe de Estado que hacen algunos? Bueno, yo creo que quisiera empezar por un poco más adelante que lo que está pasando en este momento, y es lo que tú acabas de señalar. El Perú está dividido en 2 50%. Y cualquiera que llegue a la presidencia tendrá que trabajar con el otro 50%, porque si no va a ser una permanente lucha sobre ideologías y y retrocederá el trabajo que se pueda hacer en beneficio de los pobres. Yo creo que ya la OMPE ha avanzado, ha terminado su trabajo, y por lo tanto ha dado unos resultados en los cuales hay 44.000 votos de diferencia entre el señor Castillo y la señora Fujimori. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones le toca ahora rápidamente, pero cuando yo digo rápidamente tiene que ser no más de esta semana. Porque aquí hay una decisión básica que tiene que tomar, si acepta o no acepta las 600 actas que se han presentado fuera del plazo establecido. Entonces, allí tiene que tomar una decisión. Y si esto... Claro, pero Luis, el problema al que te enfrentas es que está claro, porque es absolutamente claro, que Keiko no quiere aceptar el resultado. Que ella sabe cuál es, Luis, y lo sabe desde el día 7. Y lo que está haciendo es tratar, por ejemplo, en este caso, ¿qué pretenden? Llegar al 28 de julio con cualquier tipo de recursos para que ese día el Jurado Nacional de Elecciones todavía no haya podido proclamar presidente. Y crear una situación donde ¿qué es lo que va a pasar? Sagasti no va a querer seguir siendo presidente porque es un tipo que se ajusta a lo que dice la ley y la Constitución. No, perdóname, Sagasti termina, es peor, porque Sagasti termina el 16 de julio, que todo se instala el nuevo Congreso. Sagasti no es más congresista el 16 de julio. Y ahí hay un tema que este Congreso tiene que ir resolviendo. Porque es inédito lo que ha pasado con respecto al periodo pasado de elecciones o de gobierno, ¿no es cierto? Donde hemos tenido 3, 4 presidentes. Entonces, creo que estamos a 42 días de que se inicie el nuevo gobierno. 42 días. O sea, ¿sabes lo que se requiere para que un gobierno pueda empezar a funcionar al día siguiente de ser juramentado? Ya tendrían que estar trabajando en eso y no estar trabajando en otras y no estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Entonces yo creo que los candidatos tienen que ajustarse a las reglas de juego. O sea, tú no puedes cambiar de caballo en de montura en la carrera, ¿cierto? Y todos aceptaron yo me acuerdo, hubo una ceremonia en el Jurado Nacional de Elecciones, fueron todos los candidatos, firmaron que estaban su sometimiento a las elecciones. ¿Y qué ha pasado después? Nada. Entonces, yo creo que de otro lado también que en el Estado las leyes hay que cumplirlas. Y que dicen que un decreto va a cambiar la ley. No está cambiando la ley, porque los decretos son como los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones, son como los reglamentos de una ley. Hay una ley que se hace, se aprueba y luego hay un reglamento que lo hace la institución encargada de llevar adelante esa ley, ¿cierto? En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. Ese reglamento es igual que la ley, tiene que cumplirse. Entonces, ¿no estamos de acuerdo con eso y debería de cambiarse? Puede ser. ¿Hay que cambiarlo? De pronto sí, pero no es ahora.
y todo lo que se cambie será para al futuro, no para ahora. Futuro. Ahora, tú dices, ¿no es cierto? Tú dices, ayer que conversábamos, Luis, tú me decías, hay que cambiar el chip. Pero eso exactamente. Porque haya la voluntad de ambas partes de reconocer el resultado. Y el resultado claramente, Luis, porque hay que hablar, yo creo que hay que hablar con crudeza. El resultado favorece a Pedro Castillo. Le puede gustar a uno, no le puede gustar, pero eso es la realidad de lo que dicen los votos que la gente emitió en las ánforas el 6 de junio. Y no hay ninguna evidencia reconocida por nadie, o sea, que haya observado estas elecciones, que haya seguido el proceso, que diga, acá ha habido fraude. No ha habido fraude. Y ese debería ser el primer mensaje. Ahora, el problema es qué pasa si Keiko Fujimori no quiere aceptar ese resultado, se niega a aceptar ese resultado. Bueno, yo creo que independientemente que ella esté de acuerdo o no esté de acuerdo, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones decide y hace la proclamación, ya fue. No se necesita el acuerdo. La ley no dice que se necesita el acuerdo de la otra parte. Entonces, esto está en las manos del Jurado Nacional de Elecciones, a quien, por cierto, la señora Fujimori y su plancha ha declarado que van a respetar lo que sea la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, señor Jurado Nacional de Elecciones, tomen las decisiones de una vez, porque no se puede esperar más tiempo, porque cada día las diferencias se hacen más agudas y el Perú no puede seguir así. Luis, hay una cosa que es importante y que no es nada despreciable. O sea, la mitad del país no solo no ha votado por Pedro Castillo, está aterrorizado. Una parte importante de este sector, que como nunca en sus vidas han hasta salido a la calle a manifestaciones, gente que en su vida incluso ni ha ido a votar, porque pagaba su multa y listo, ¿no? O sea, ha ocurrido y está ocurriendo un fenómeno de gente que se ha movilizado políticamente y que está, sinceramente, o sea, están convencidos de que si gana Pedro Castillo y si Pedro Castillo se instala, va a ser un desastre económico, político, de toda naturaleza. Se va a instaurar una dictadura comunista en el Perú. Y esto requiere respuestas de Pedro Castillo, claras sobre lo que va a hacer su gobierno. Porque él ha dicho, el que ha ganado las elecciones soy yo y no Cerrón. Ya, pero entonces, ¿con quién va a gobernar? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo creo que ahí vamos al tema de que hay que cambiar el chip. Estamos a 42 días de la iniciación del nuevo gobierno y necesitamos ya empezar a saber qué cosa es lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ya he leído el plan del Bicentenario, y en el plan del Bicentenario realmente es un plan para los primeros 100 días y yo diría está lleno de buenas intenciones, de buenas declaraciones, pero no dice cómo se van a hacer las cosas, que es lo importante. En el Estado hay que saber cómo se hacen las cosas, cuánto van a costar, en qué tiempo se van a hacer, con quién se va a hacer, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que, para empezar, que el que sea proclamado presidente tiene que llamar al otro grupo y sentarse a juntarse y hacer un programa de trabajo. Yo, si fuera candidato, o sea, estuviera con el 50%, no puedo hacer mi proyecto político entero, sino tengo que llamar al otro 50 o 49.90% a que también presente sus cosas y poder trabajar en conjunto. Hay espacio para hacer un trabajo conjunto entre las dos fuerzas políticas. Hay espacio. Lo que pasa es que los líderes tienen que tener la voluntad de quererlo hacer. Y vamos al concreto. Castillo tendría que, tú dices, o sea, pongámonos en el escenario, llama Pedro Castillo a Keiko Fujimori y se produce una reunión de Enano Guerra, que es el jefe del programa de gobierno, con quien designe, que no sé, tal vez sea Pedro Franque o quien designe Pedro Castillo, pero ¿tú crees que debería existir, por ejemplo, ese tipo de iniciativa? Sin ninguna duda. Yo inclusive he mandado un tuit hace como 3 semanas atrás pidiéndole al presidente Sagasti que invite a ambos a Palacio a conversar y a ver cómo pueden haber puntos de unión, porque cualquiera de los dos que gane ejecuta esos puntos de unión. Tenemos que hacer un gran ejercicio de gobernabilidad y un gran ejercicio de poder juntarnos, porque no somos enemigos unos peruanos de otros peruanos.
No somos enemigos y todos buscamos el bienestar de todos. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Yo no sé, el señor Sagasti, si en estos momentos ya políticamente esté en la posibilidad de poderlo hacer, pero por Dios, no sé, la iglesia o las iglesias, el señor Sagasti, el señor Vargas Llosa, ¿por qué no juntan y los ponen a conversar? Hay que obligar a esta gente, a estos dos líderes, a que se pongan a conversar y ver los espacios comunes. Y hay un espacio común que es la lucha contra la pandemia. ¿Cómo se va a hacer la lucha contra la pandemia? Y pongámonos a escribir con el lapicero, no con el lapicito. Pongámonos a escribir qué cosa es lo que hay que hacer. Hay que hacer pruebas moleculares, más o menos 120.000 pruebas moleculares por día. No estamos hablando de vacunas. Estamos hablando de pruebas moleculares. Miren lo que pasó en Chile, que tiene el más alto índice de vacunación y sin embargo están con problemas serios, con grandes contagios. Entonces, ya se ha anunciado hoy día, he leído en La Exitosa que se anuncia una nueva fase de contagio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a esperar el 28 de julio para que el que gane se mire y diga qué cosa va a hacer. Necesitamos, ya el presidente Sagasti dijo que ha comprado 60 millones de vacunas. Muy bien, ¿cuál es el nuevo trabajo que hay que hacer con respecto a eso? No es renegociar contratos, lo que hay que hacer es ver cómo logramos que nos envíen las vacunas más rápido que el plazo que está establecido. Eso tenemos que hacer. Luis, tenemos que terminar y yo te pediría en un minuto una respuesta sobre un punto. A mí me sorprendió ayer Beatriz Mejía, que es una mujer, un pensamiento de derecha, que ha sido lideresa del movimiento Con mis hijos no te metas, decir que ella podía afirmar que Pedro Castillo no era comunista, porque ella lo conoce. Bueno, todos sabemos que Pedro Castillo hasta el 2017 ha sido de Perú Posible. Por favor, cuando yo era secretario general de Perú Posible, él estaba en la directiva de Cajamarca. O sea, ¿tú estás convencido de que él no es, como ha dicho el propio Vargas Llosa el domingo, que es un marxista-leninista? Bueno, yo creo que el señor Vargas Llosa desde Madrid le es muy difícil poder conocer a toda la gente que hay en el Perú, ¿no? Luis, yo te agradezco mucho. Te hago una pregunta final. Si tú fueras convocado por Pedro Castillo, ¿tú asistirías a una convocatoria suya para ser parte del gobierno? Mira, Nicolás, yo no estoy aquí para venderme o para buscar una chamba. Yo no necesito una chamba. Yo estoy jubilado, tengo mi jubilación de Naciones Unidas y vivo modestamente, pero bien con ella, ¿cierto? Pero yo sí creo que todos los peruanos y todos los técnicos tenemos que ponernos la camiseta del Perú, esta vez sí, de la selección peruana, para contribuir a que el gobierno que salga elegido trabaje para todos los peruanos.